Bien, vamos a comenzar, ¿cierto? Porque luego a lo mejor se incorporarán otras personas, además como no es el día habitual. Y Ujú. damos la bienvenida esta tarde a todas las personas que nos acompañan, amigos, ¿cierto? De mucho tiempo compartiendo en estas pantallas. Y también a la profesora Montserrat que nos va a acompañar esta tarde. Y como ustedes saben, hemos generado este espacio y a través de un proyecto de extensión que lo ha patrocinado la Universidad de Concepción. Y el propósito es generar espacios de apoyo psicosocial para las personas mayores en general, pero por supuesto este espacio también está abierto a otras personas para acompañar todo este periodo de confinamiento que nos ha tocado tan fuerte y tan prolongado en el tiempo. Entonces, como para que cada día se haga más amigable también y no solo aprender las herramientas que ya aprendieron, sino que también ahora compartir otros espacios de formación, de enriquecimiento personal y también, ¿cierto?, de ayuda para la vida cotidiana y para aprender cosas nuevas en definitiva. Nunca está de más. Todos los días vamos aprendiendo algo nuevo. Así que hoy día nos ha acompañado la profesora Montserrat Victoriano Roja. Ella es profesora del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Concepción. Pertenece este departamento a la Facultad de Farmacia, ya tal como aparece aquí en la presentación. Ella es doctora en nutrición. Así es que le agradecemos también por haberse hecho este espacio de acompañarnos en esta presentación. Si quieres en algún momento puede pedir que planteen preguntas, no sé, le vamos a dejar a ella la dinámica un poco y también, ¿cierto?, aprovechar de presentarle a la profesora Montserrat, a pesar de que ya la conoció, a Gabriela Maldonado y Natalia Velázquez, que son nuestras coanfitrionas también hoy día aquí, o sea, más bien las anfitrionas de la plataforma, pero del proyecto en sí mismo, ¿cierto? Parte del equipo también. Así que bienvenida y muchas gracias, Montserrat, y también bienvenidas y bienvenidos, damas y caballeros. Muchas gracias, profesora Isi. Nosotros nos conocemos hace un rato y la verdad es cosa que hace tiempo que no nos vemos, entonces esto es muy agradable. Yo les agradezco la invitación, les agradezco que me hayan invitado, estoy muy contenta y me parece una excelente iniciativa la que ha tenido la Academia de Innovación en conjunto con la Dirección de Extensión de hacer este tipo de actividades porque efectivamente nos vamos acompañando en este largo proceso que ha sido la pandemia. Yo hoy día, como decía la profesora, yo soy nutricionista y después soy profesor en la Universidad de Concepción. Pero nunca he dejado de ver gente, siempre además he hecho actividades, sobre todo de consulta, que tienen que ver con acercarse un poco a la gente. Y actualmente están todos sumamente preocupados justamente por la alimentación, porque hay algunos, yo los escuchaba que estaban en otras partes, y no sé cómo ha funcionado en otros lugares, pero aquí en Concepción hemos estado bien encerrados con harta dificultad para salir. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo balcón, por ejemplo, entonces tengo el sol que tomo es de aquí de la ventana. Y ustedes se van a dar cuenta que hay hartas cosas después de lo que les voy a contar. Voy a agrandar esto. Si quieren preguntarme, la idea es que hagamos esto como una conversación, sobre todo porque de repente yo me pongo un poco álgida, porque no ve que tengo la cuestión esta de hacerle clase a los alumnos y me pongo en difícil. Entonces, si ustedes quieren preguntar algo y todo, me atajan nomás, yo no tengo ningún problema. A veces se me va la onda de lo que estaba hablando, pero ahí ustedes me acuerdan. Vamos a hablar de alimentación saludable en tiempos de pandemia. Y que ha sido una pregunta que me han llamado hasta de los diarios. Resulta que tenemos un problema. Y es que es difícil como definir una alimentación saludable actualmente. Porque hay un montón de cosas que se dicen y hay hartas cosas
que la gente le tiene miedo a algunos alimentos, o dicen que un alimento es malo y otro alimento es bueno, o que no hay que comer aquí, no hay que comer allá. Y hoy día, desde el punto de vista de la ciencia, uno encuentra evidencia para todo. Que la carne es mala, que el azúcar es mala, que el exceso de una cosa es malo. Y al final uno se da cuenta que, y lo que les quiero que, como que yo siempre empiezo así como contándoles de antes, quiero que les quede siempre la idea de que esto se trata de un equilibrio y que todo nos aporta algo. Por lo tanto, tanto los excesos como las faltas van a ser igual de malos. Y también lo que les voy a contar es que hay cosas importantes que tienen que ver con el encierro que nos van a afectar y que no nos afectan solamente en la salud física, sino que también nos afectan en la salud mental. A veces tenemos la tendencia a ponernos a comer mucho o a dejar de comer según cómo nosotros nos afecten las cosas externas, lo que estamos viviendo. Y resulta que eso uno tiene que irse dando cuenta. ¿Por qué? Primero, para saber si podemos hacer algo en contra de eso, o si esa es la manera en la que nos estamos defendiendo de las cosas que nos pasan. Entonces, por eso es importante, y les voy a poner aquí también un cuestionario para que se vayan preguntando qué es lo que me tengo que fijar. ¿De qué vamos a hablar? Voy a correr esto un poco para acá, porque si no, no. Vamos a hablar primero de un balance adecuado. O sea, de lo que les estaba contando yo, del equilibrio. El equilibrio de nutrientes, tanto de azúcares, de grasa, de proteínas. La mayoría de los alimentos son químicas muy grandes que tienen un poco de todo. Y eso lo que significa que tenemos que comer un poco de todo. Pero vamos a ver que justamente para una alimentación saludable en COVID lo que nos está faltando normalmente no son estos nutrientes y este balance grande de nutrientes. Porque casi todos comemos proteínas, les voy a contar después. Comemos azúcares y comemos grasa, en grandes, en más o menos cantidades. Pero la importancia de los micronutrientes. ¿Cuáles son los micronutrientes? Las vitaminas y los minerales. Y esos son los que a veces nosotros nos olvidamos. O comemos menos o comemos más. Y esos sí son los que dicen que tienen un papel importante. Y hay otros elementos también que son chicos, pero que también son importantes, como los antioxidantes y los ácidos grasos, que tienen mucha relación con el sistema inmune. Vamos a ver también qué nutrientes tienen un papel esencial en el sistema inmune y qué podemos comer o qué no debiéramos no comer y tendría que estar siempre en nuestra dieta. Y también voy a terminar diciéndoles, en caso de que nos contagiemos y que ya o tengamos algún familiar que esté contagiado y tengamos que atenderlo, qué hacer en caso de enfermedad por el SARS-CoV-2, que es la enfermedad, ¿cierto?, que se produce cuando nos sobrecontagiamos de el famoso virus, esto que nos tiene encerrados hace rato. Esta es lo que se llama una guía de alimentación. Esta reemplazó hace poco a la pirámide y la verdad las cosas a mí honestamente no me gustó mucho, pero tiene algunas cosas que son interesantes de remarcar. Primero, que los alimentos deben ser variados, debemos consumir de forma variada, consumir alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal, porque aportan diferentes nutrientes. Y además, en caso de personas que tengan necesidades aumentadas o que tengan algún problema, tenemos que aumentar con algún suplemento. O sea, solamente en el caso de personas que tengan alguna falencia, deberíamos consumir medicamentos o los alimentos en forma de cápsula. ¿Por qué? Porque son los alimentos en sí los que poseen de la mejor forma los nutrientes para que puedan ser absorbidos. Nosotros no absorbemos tan bien las cosas cuando vienen en cápsula. Y ustedes ven hoy día todo existe en cápsula. Esto da por ejemplo, ¿qué dice aquí? Que debiéramos comer mucha verdura. Justamente son las verduras y las frutas las que nosotros consumimos. ¿Para qué? Para tener estas vitaminas y minerales.
No las consumimos con el azúcar ni por otras cosas. Es más bien por eso. Tenemos que consumir aceites vegetales, ojalá. O sea, debieran ser aceites vegetales. Oliva, maravilla, cualquiera de esos. La verdad es que el aceite de oliva es bueno, es súper bueno. Pero el aceite de maravilla igual es bueno. ¿Y qué sería lo ideal? Por ejemplo, si yo debiera recomendar algo, lo ideal sería irlos alternando. No consumir de un solo aceite, sino que consumir de varios tipos de aceite. Tener uno. No botellas muy grandes porque a no ser que uno lo ocupe harto. Pero cuando uno está solo y ocupa botellas, por ejemplo, de aceite muy grande, el aceite con la luz, esto de abrir y cerrar la alacena, de sacarlo y ponerlo, los cambios de temperatura, sobre todo, por ejemplo, en la cocina, que a veces uno hornea y sube la temperatura de la cocina y después baja otra vez, eso afecta a los aceites se enrancian. El enranciamiento, aparte de tener ese olor así como alcusa, que le digo yo, el olor a las alcusas que uno pone para el vinagre, que se ponen así como con un olor especial, ¿cierto? No hace mal, pero no tiene todos los nutrientes que debiera tener. Generalmente es la vitamina E la que se afecta. Por eso es bueno irlos consumiendo rápido. ¿Qué aceite? Aceite de maravilla, aceite de oliva o vegetal. Todos son igualmente buenos y tenemos que irlos alternando. ¿Qué no es bueno o actualmente qué se sabe que no sería muy bueno? El cocinar con manteca o con productos que sean de origen animal, porque tienen más colesterol y eso afecta a la salud cardiovascular. Eso se sabe. ¿Qué tenemos que consumir? Decíamos, más verduras, más fruta, un poco de aceite, incluirlo, porque como les digo, tiene vitamina. Un poco de grano, de cereal. Ojalá los cereales sean integrales. ¿Por qué? Porque justamente el que contiene estas vitaminas no es la parte blanca del cereal, es lo que se llama el endospermo, lo que está por fuera. La cáscara, perdón, no es el endospermo, es la cáscara, lo que guarda muchos de los nutrientes de los cereales. Por lo tanto, cuando nosotros nos comemos la pura parte blanca, la parte blanca, las harinas blancas, el arroz blanco, por ejemplo, todas esas cosas, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Estamos consumiendo más azúcares y menos de los otros nutrientes que también son beneficiosos, como la vitamina E. La vitamina E está en una partecita que se llama el germen. No sé si han escuchado del germen de trigo. Al germen de trigo, por ejemplo, cuando venden el germen de trigo trae prácticamente todas las mejores proteínas y las vitaminas están en esa parte del germen. Sin embargo, cuando los cereales se refinan, o sea, se ponen más blancos, esa parte se pierde en general, tanto del arroz como del trigo. Por eso es que deberíamos consumir más bien integral. Aquí está el choclo también, ¿no? El maíz, el arroz, la avena. La avena porque es buena, no porque sea avena y porque sea especial, sino que porque tiene fibra. Porque la avena no se refina generalmente. Esta es la parte de las proteínas, que son las carnes, las legumbres y los huevos. Aquí también se incluyen los frutos secos que también tienen proteínas de muy buena calidad, al igual que las legumbres. Nosotros debiéramos consumir de esto, ojalá diariamente, igual que frutos secos. Me van a creer ustedes que los españoles hicieron un estudio en donde evaluaron la salud cardiovascular de los adultos mayores. Un estudio grande a donde los adultos mayores son españoles. Por eso les digo, o sea, aquí se podría hacer, pero bueno, nos queda harto todavía para hacer ese tipo de estudios. A los adultos mayores les regalaron aceite de oliva y frutos secos, nueces y pistacho, para que consumieran todos los días. Y fue un estudio largo, les regalaron hasta como por 3, 4 años. Y independiente de si subían o si bajaban de peso, por el hecho de consumir aceite de oliva y nueces y pistacho, mejoró la salud cardiovascular. No importa que, ¿y por qué se los digo? Porque a veces las colegas, los nutricionistas decimos, no, es que los frutos secos hacen subir de peso, pero no importa que hagan subir de peso, porque igual mejoran la salud cardiovascular. ¿Por qué les digo? Porque los frutos secos además son ricos y pueden consumir. ¿Cuáles son? Los que para mí tienen mejor porque tienen asociado a los aceites.
el maní, las nueces, los pistachos, y hay otros que se venden afuera, por ejemplo, la macadamia o las nueces, ¿cómo se llama esta cuestión? Las castañas de cajú. Las castañas de cajú. Las legumbres. Hace un par de años la ONU, la FAO, clasificó las legumbres como el oro. El oro desde el punto de vista de la alimentación. ¿Y por qué es tan bueno? Nosotros nos hemos olvidado un poco de las legumbres, ¿pero por qué? Porque en realidad las legumbres tienen un poco todo. Es un alimento sumamente completo porque no solamente tiene proteínas, sino que también tiene azúcar. Entonces, y vitaminas y fibra. Entonces nosotros debiéramos tratar de comer legumbres lo más posible. No necesariamente con cereales, uno está acostumbrado a hacerlas con arroz, con fideo, o por ejemplo con quinoa, se hacen ahora, no sé si conocen la quinoa, ¿conocen la quinoa? ¿Sí? Algunos ahí dicen sí. ¿Sí? Sí, dale, Sí. afirma, asientando con la cabeza. Sí, cara, la quinoa aquí, saben que yo la conocí afuera, yo estudié afuera, y la conocí afuera, y eso que es de aquí, pues, o sea, no es de aquí, de esta zona, es más bien del norte, de Perú, de Bolivia, en el norte de Chile. Tenían quinoa. Y yo la conocí afuera, y resulta que la quinoa se comporta como un cereal, pero no es un cereal porque tiene un poquito más de proteína, no es un cereal también porque la quinoa es semilla, en cambio los cereales son granos. Entonces, y también se puede hacer las que tiene un poquitito menos de azúcar y más de proteína. Pero también uno puede hacer las legumbres con verduras y tienen las mismas cualidades. Y evita que uno coma tanto cereal, sobre todo ahora que se está moviendo menos. Porque el problema de ahora es que uno se mueve menos. Porque ya no puede salir tanto, no puede salir a hacer cosas. Bueno, yo les voy a contar, siempre cuento yo una infidencia a propósito de eso que se mueve, que yo estaba súper complicada, porque como les digo, yo no tengo balcón, no le veo la luz al día, y con esta cuestión del teletrabajo es peor que uno se lo pasaba todo el día sentado, porque siquiera antes uno se paraba un poco a conversar con alguien. Ahora uno entra y sale de una reunión así, tic, 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 y no para. Entonces, y tanto que me hice problema antes y ahora encontré unas gimnasias online, de estas que aparecen en el YouTube, y resulta que lo que nunca había podido hacer, que era hacer gimnasia todos los días, un poco, una media hora, si no es tanto tampoco, 20 minutos, media hora, pero moverse un poco, nunca lo había podido hacer porque siempre uno anda corriendo, que para acá, que para allá, que corre, que después tiene que llegar a revolver una olla para dar de comer y así. Ahora lo estoy haciendo, gracias a esta cuestión de la pandemia, porque como empecé a buscar y hay un montón de cosas que son gratuitas y que sirven. Así es que, a propósito de la legumbre y la pandemia, legumbre lo más que se pueda. Yo, siempre dicen las legumbres que son baratas, pero no es verdad, no siempre son más baratas. Sobre todo, por ejemplo, los porotos. A mí, ¿saben qué? Me llamó la atención hace poco que las lentejas eran más baratas que los porotos cuando esta zona es de porotos. ¿Por qué las lentejas son más baratas que los porotos? ¿Y saben por qué? Alguien me explicó que es porque ocupan mucha agua. Entonces el cultivo del poroto es más caro que el de la lenteja. Pescados lo más que se pueda también. Después vienen los lácteos. A los pobres lácteos les han echado la culpa de todo. Y la verdad, ahora último, que los lácteos son más. La verdad, las cosas es que yo me lo he estudiado y opino, esta es mi opinión, que si a uno no le hacen mal, no tiene por qué dejar de tomar lácteos. Hay gente que puede tener ciertas consideraciones filosóficas más bien, y yo los entiendo. Las personas que no quieren comer alimentos de origen animal, pero no desde el punto de vista de la nutrición. A no ser que a uno le haga mal este tipo de producto, uno debiera tratar de consumir leche o productos lácteos. Muchas veces, en el caso de ustedes, los adultos mayores les empieza a hacer mal la leche. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se llama lactosa, y por eso es que vienen ahora las leches sin lactosa, que tienen que ver con cómo se digiere la leche en nuestro organismo. Nuestro organismo necesita una enzima para digerir la lactosa que se llama lactasa. Y
muchas veces, en el caso de los adultos mayores, la lactasa, que es la enzima, va perdiendo la eficiencia, o sea, se pone media lenta. Entonces eso pasa que con el tiempo como que nos vaya haciendo mal y aguantemos menos la leche. Podemos tomar poquito, pero si como que nos pasamos, nos hace mal. Entonces en ese caso es recomendable la leche sin lactosa. Si a ustedes les gusta la leche y quieren seguir tomando leche, no tienen por qué dejarla de tomar porque otro les diga que hace mal, porque no hace mal, no produce cáncer ni otras cosas. Lo que sí estaba asociado un poco era la grasa de la leche, pero actualmente uno toma esta leche sin grasa. Me di la vuelta aquí. ¿Qué alimentos debiéramos evitar? Estos que están todos acá abajo. Los excesos de dulce. Los excesos de dulce hacen mal porque hacen aumentar de peso. No porque el dulce en sí haga mala. El que hace mal es el hecho de mantenerse con un peso alto. Y eso es lo que hace mal. El azúcar en general por sí sola no hace muy mal. Lo que pasa es que nosotros comemos mucho azúcar. Hemos cambiado mucho la manera en cómo nos alimentamos. Empezamos de repente a echarle esta cuestión de gotitas, que a mí también me pasa. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Antes uno le echaba 2 cucharaditas de azúcar al café, al té, y quedaba fantástico. Y ahora, cuando, por ejemplo, no hay gotita, a mí me pasó una vez que fui a una casa y no había gota, y le eché 2 cucharaditas de azúcar y lo encontré sabrío. Lo encontré súper desabrido. ¿Y por qué? Porque uno está acostumbrado a que se subió el umbral del azúcar, el umbral que le gusta del dulce. Porque con la gota, como uno no sabe, uno llega y le pega un chorrito y con eso queda. Entonces, claro, después uno va a comer con azúcar de verdad y no lo encuentra suficientemente dulce. Entonces, por eso es que también uno tiene que estar pendiente de eso. No. Porque, ¿qué pasa con eso? Que después cuando uno quiere comer un dulce, a todos los va a encontrar desabrido. Entonces, uno como que cambió mucho eso. Lo que sí, la sal. Hay que tratar de disminuir y comer alimentos con menos sal posible. La sal no está solamente en la sal, sino que hay un montón de productos que tienen sal. Mientras más químico, digo yo, pero mientras más procesado, por ejemplo, los jugos en polvo. Todos los cereales, todos suflitos. Estas pastas y cuestiones que son así procesadas, las conserva. Tienen un poquito más sal. Entonces, por eso esas cosas hay que tratar de comer lo más natural posible. Y alimentos con mucha grasa. Eso también hoy día sabemos que no hace muy bien. ¿Qué deberíamos hacer los adultos mayores? Comer, las personas mayores. Tomar agua, 6 a 8 vasos al día, aunque no tengamos sed. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a perder la sensación de sed. Alguien dijo que estaba desde Quillón. ¿Por qué me acordé? La señora Gloria. La Gloria. Señora Gloria. En Quillón, usted hace un calor en el verano que es para morirse. Terrible. 40 grados la otra vez. Ya, ¿y qué pasa? Pasa que ahí está el agua. Que tiene que activar su micrófono, así es que ahí sí, puede decir algo. ¿Cómo? No, yo todos los días tengo mi botella, me tomo 2 vasos, me tomo sin respirar y estoy feliz porque antes empezaba a tomar y me atoraba, me ahogaba, y ahora me lo tomo enterito, no me trapilco. No, está bien, hay que tomar agua aunque uno no tenga sed. ¿Y saben por qué? Porque uno empieza a perder la sensación esa de que uno tiene sed. Entonces, sobre todo cuando hace calor, aunque uno no tenga sed, uno tiene que ir y tomar agua, porque uno sabe que hace calor y como sea uno la va a sentir. En Europa, no me acuerdo, hace rato ya, en un asilo de ancianos, como las personas no pedían, en una residencia no pedían agua, no les dieron y se enfermaron, justamente porque hacía calor. Entonces, por eso, aunque uno no tenga sed, 6 a 8 vasos al día. Incluye las agüitas y todas esas cuestiones. También, para que no se apuren. Porque el problema, a mí siempre me dicen lo mismo. ¿Por qué uno no toma agua? Porque después tiene que ir al baño. Entonces, no siempre uno anda encontrando baño en todas partes. Pero ahora que uno está en la casa, puede. Porque yo los y las entiendo que uno no siempre puede andar así a la cola al baño.
y el agua caliente vale igual, ¿ah? Pero si, por ejemplo, yo ahora me hago un termito, tengo un termito y me voy echando agüita y voy tomando. Tengo agua caliente le pongo alguna, da lo mismo, les voy a contar después del té y el café. Yo prefiero no el té ni el café, pero le echo alguna hierba, alguna cosa que me aromatice, mate, alguna cosa que aromatice, pero no té, café, y algunos porque son muy estimulantes, entonces a uno después se le altera el sueño, y como uno anda tomando todo el día, entonces mejor una manzanillita. Yo le pongo jengibre porque me gusta el picante, entonces como el jengibre es picante, me lo tomo picantito. ¿Le suena nomás? Lácteo 2 a 3 veces al día, carnes magras, ojalá de pescado y legumbre 2 veces por semana. Evitar al máximo las carnes con grasa. Eso sería, ojalá eliminarlas. Si está bien que uno se pueda comer una de vez en cuando, pero tratar de eliminarlas al máximo. Frutas y verduras, varias porciones, 1 o 2 porciones al día. Nueces, semillas, 4 veces a la semana. 2 veces al día cereales, ojalá al menos el 50% integral. El cereal incluye el pan. Entonces, por ejemplo, recomendación. Partimos en la mañana con algún lácteo que incluye el queso o el quesillo. Entonces yo me puedo tomar una taza de agua le digo yo, pero con lo que usted quiera, con un medio pan, ojalá lo más negro que se pueda, con queso o quesillo. O puede ser también que usted se tome un yogur con Quaker. No sé qué es lo que toman más de desayuno en general. A mí me gusta el pan. Yo no puedo, no es que no pueda, pero como que me aburre de comer esa cuestión a mí me gusta el pan en la mañana. No sé qué Profesora toman Montserrat, ustedes. sí, ¿Sí? acá en una pregunta que hacía don Francisco decía, ¿qué preferir? ¿Avena integral, natural o instantánea? O sea, ahí se podía hacer una diferenciación. A ver, la avena instantánea, la diferencia que tiene es que viene con un proceso de cocción. Viene con una pseudo cocción, la pasan por el vapor así fuerte. Fuerte la pasan por el vapor y hacen y por eso es que después no hay que cocerla. A ver, para mí la avena es mejor que la harina blanca. Entonces, aunque así si la pudiéramos poner en fila, yo creo que cualquiera de las dos es mejor que comer cualquier harina blanca. Por ejemplo, si uno hace pan de avena o esas cosas. Y después, ahí es cuestión un poco de gusto. Porque si usted tiene así como, tiene como dificultades para digerir y anda siempre con el estómago pesado y la cuestión, entonces mejor la come de esta que viene media lista. En cambio, si usted no tiene problema y por ejemplo le cuesta ir al baño, porque esa es otra cuestión, que a uno le cuesta ir al baño, o con los tiempos le va costando ir al baño, sobre todo a las mujeres, como que no sé por qué no empieza a costar ir al baño, porque por ejemplo yo antes no tenía problema y ahora uno empieza y con el menos movimiento. Entonces, por ejemplo, ahí conviene de la otra avena, la que no es instantánea, porque ahí más se mueve el intestino y más ayuda. Así Sí, que ahí depende. Sí. una consulta. Yo consumo la avena en las mañanas. Me hago una pastita de una cucharadita colmada de cacao amargo, una cucharadita, una porción de estas que dan el Cefam, pero de avena cruda, de la natural. Y le pongo unas 2 cucharaditas colmadas de nueces molidas porque no puedo masticar. Y a esto unas gotitas de, ¿cuánto se llama? Stevia, y un poquito de agua y me hago una pastita. ¿Ya? Ahora la avena va cruda, integral, no me ha creado ningún problema. ¿Ya? Y en lo que se refiere al tránsito intestinal, ¿cómo se llama? Yo cuando se llama le pongo una cucharadita colmada de leche de consultorio y esa cuando me pasa a 2 cucharaditas ya ahí tengo que ir a cada rato al baño. Entonces, pero con una quedo impecable.
Así que tengo de esa forma regulado y así no como pan en la mañana. Y en la tarde consumo a las 11 el pan integral, ya sea de molde o pan integral, ayuya integral. ¿Mm? Ahora, ¿hay alguna contraindicación que pueda haber para lo que se refiere a la avena cruda? No, ninguna contraindicación. Consúmala. Por ejemplo, a ver, ¿a quién yo no le daría avena cruda a la guagua? O sea, hay que cocérsela, porque no son capaces. Entonces a la guagua hay que cocérsela, a la guagua estoy hablando de los niñitos chicos, la guaguita. Pues sobre todo, por ejemplo, si uno le da agua de avena, esas cosas no, tiene que ser de la cosa cocida. Pero no, ninguna contraindicación, la puede comer nomás. Y está súper bien, impecable, porque tiene todos los grupos de alimentos ahí en su desayuno. Así que súper bien. Y también, se fija, una cucharadita uno aguanta. ¿Por qué? Porque justamente esta enzima que les decía yo, que empieza a andar más lentito, empieza así a arrastrarse un poco. Ahora, lo que es un error, sobre todo si a uno le gusta, es dejar de tomar completamente. Hay que igual como que ir buscándole hasta cuánto aguanta uno. Si uno le gusta, si no, hay que hacer otras cosas, pero hay que decir sí. Mucha gente, por ejemplo, puede comer queso, quesillo sin problema, pero no la leche o yogur también. En el caso mío así. Claro, pues vaya, ¿por qué? Porque la leche sola tiene más lactosa que el yogur, que el yogur, los bichos estos que fermentan el yogur, lo eliminan un poco la lactosa. Claro, por sí. eso. Profe Montserrat, otra Sí. pregunta que hicieron es si la leche se puede reemplazar por leche de almendra o coco, en caso de intolerancia a la lactosa. Qué buena pregunta, me encantó. No, no se puede. ¿Por qué? Oh, Porque ahora les dio a todos con la cuestión de la leche de almendra. Primero, las almendras son súper buenas y tienen un montón de calcio. Pero las almendras, no el agua de almendras, porque el agua de almendra elimina toda la pulpa. no, pero está bien, como hay acá. Elimina toda la pulpa. Entonces, si uno quisiera reemplazarla, tendría que comerse la pulpa, no el agua que queda, o comérsela completa. Ya, eso por una parte, porque sí, las almendras son súper buenas, pero no el agua de almendra. Y si ustedes se han fijado, ¿y por qué les digo agua de almendra? A no ser que la hagan ustedes en la casa y ahí retiro todo lo dicho. Pero si ustedes van a mirar el pote del agua de almendra que dice leche o bebida vegetal de almendra, no sé, dice almendra 10%. Lo que significa que 1 litro de agua, al litro de agua, le ponen 5 almendras. Y ese es el agua que le dan a uno. Entonces, no, si usted quiere cambiarlo, perfecto, pero cómase las almendras, porque es la pulpa la que tiene. Coco. El coco es un poco mejor, o sea, es un poco mejor porque tiene más cositas, pero no tiene las mismas proteínas de la leche y no tiene tanto calcio. A pesar de todo eso, la de coco y la de almendra son mejores como para reemplazar las proteínas de la leche que la de avena y la de arroz, que esas son pura azúcar. El puro azúcar sí. Entonces por eso. No sé, no, a mí no me gusta eso, o sea, sí me gustan las almendras, me gustan mucho, pero el agua de almendra, pues, creo que no. El puro azúcar sí. Profesora, otra pregunta que había acá en el chat es si es que es verdad que la harina blanca la aclaran con cloro. ¿El agua de almendra? No, con cloro no. La aclaran con... No, con cloro no, pero les echan bicarbonato. Sí, algo le ponen. Uy, pero ¿saben qué? El problema de todas estas cuestiones procesadas que uno no sabe es que uno no sabe. Entonces, a veces aquí alimentarse es cuestión de fe. Porque, por ejemplo, a la leche le ponen cuestiones y que no le dicen y uno no sabe. O le sacan. Por ejemplo, la leche entera resulta que no es entera, porque algo de crema le sacan y le ponen para ajustarla, le ponen un espesante. Y que vaya a saber uno qué es lo que le ponen. Entonces, de repente, las empresas no dicen, a pesar de que uno les dice esto, uy, salen que no, que como me acusan, porque generalmente uno no se los puede probar. Pero sí, algo la aclaran no con cloro, sí. Y el azúcar también, la azúcar blanca también la aclaran con algo. Le ponen alguna química. Pero no cloro no. No, el cloro normalmente no pueden porque es tóxico. Por eso es que hay que tener cuidado, sobre todo cuando uno ahora que con la cuestión de que uno anda limpiando todo con cloro. Señora Rosa, quería decir algo.
Ahí va a Buenas activar tardes, su micrófono. profesora. Mire, yo empecé a consumir la quinoa. Es bastante buena porque uno, por ejemplo, si hace una taza, se duplica 2 tazas, pero necesita mucho tiempo de cocción para mi gusto. Y entonces dejé de consumirla, pero ahora consumo como cereal la quinoa inflada con miel, la consumo con yogur. Después de almuerzo y antes de 11, yo me sirvo un potecito de yogur light que compro en bolsita y unas 3 o 4 cucharaditas de quinoa inflada con miel. Y eso me ha dado bastante resultado porque de primera en la mañana empecé a tener como resistencia a la leche. Y a mí me gusta tomar leche. Dejé de tomarla, empecé a tomar sin lactosa, pero yo no la tomaba y me faltaba algo, pero ahora retomé y lo primero que tomo en la mañana es una leche descremada con avena instantánea, como a las 7:30, 8. Y después, como a las 10, tomo un café con medio pan, una tostada. Fantástico. Y listo. Y después me voy al almuerzo o una manzana. Pero después del almuerzo y antes de la 11 yo me sirvo un potecito de yogur light con quinoa inflada con miel. Y me ha resultado bastante bien para lo que hablamos de la digestión y todo eso. Y es sano porque la quinoa para mí es un cereal o cuasi cereal de muy buenas propiedades, pero no es tan publicitado, no es tan conocido, como dice usted, más propio del altiplano, del norte, por estos lados se conoce poco. Pero yo encontré un lugar donde compro la quinoa inflada con miel y me resultaba fantástico consumir, porque otro cereal no consumo. No, pero la quinoa, la gracia que tiene es que queda siempre entera, ¿no? Y Sí. la idea es que justamente uno vaya, yo por eso les decía, a mí me gusta el pan, no hay caso que haya cambiado el pan, pero uno tiene a veces esas cosas y uno puede ir ampliando, por ejemplo, buscando la quinoa o otro cereal en la mañana, pero ojalá sean integrales. Y bueno, mire, mi bisabuelo comía comida en la mañana, no tomaba, decía que no era guagua, entonces no tomaba, comía caldo. Entonces, sí, no va a tomar leche, decía que no era guagua. Comía queso y tomaba caldo. Entonces, no es necesario que uno como que tenga que comer siempre las mismas cosas, si es como le van a, cómo va necesitando uno. Tolerarlo. Sí. Claro. Ya. A ver, voy a seguir un poco. ¿En qué estaba? Se me había olvidado. Es que abrí un poco aquí, entonces veo un poco la presentación. Otras recomendaciones. Creo que no había terminado. Habíamos hablado de las legumbres, de las nueces. Y revisar el etiquetado. Por eso cuando yo les digo lo de las almendras, ¿cómo lo vi? Porque le revisé el etiquetado. Entonces cuando me doy cuenta que tiene un 10%, claro que me enojo. En los etiquetados van a aparecer ¿qué cosa? Van a aparecer van a aparecer las cantidades de sal, si tiene mucha sal, y por eso, por ejemplo, ahora imágenes como de alarma, alto en sodio, alto en azúcares, hay que tratar de eliminarlos, sobre todo los que son altos en sodio. Porque a veces cuando le sacan el azúcar es que le pusieron endulzante, y como yo les digo, hay que tratar de comer con menos dulce en general, para que uno no se acostumbre. Después, lo menos azúcar posible. Y esto es súper importante. Disminuir el consumo de té y café porque afecta el patrón de sueño. Uno no se da cuenta, pero empieza a dormir cada vez menos porque son estimulantes. El mate no muy tarde en la tarde. Entonces, por eso es que mejor a veces otra agüita o otra cosa. Cualquier ejercicio es mejor que nada. Eso es verdad. Es pura verdad. No es necesario que sea una cosa vigorosa y que uno salga a trotar y que transpire. No es necesario. Basta con que uno se mueva. El otro día estaba con un profe de educación física y me decía que me tenía que parar. O sea, que dentro de las cosas que tenía que hacer era pararme. Pero ¿cómo le digo yo si yo trabajo aquí en computador? Entonces me decía, pero párate. O sea, que trabajar así para...
Y eso ya era algo. Era mejor que el que estuviera sentado todo el rato. Entonces es importante armar 1 hora, 40 minutos o cualquier cosa, así me decía él, es mejor que nada. Así que si uno se puede hacer actividades, tratar de inventar alguna actividad que a uno le guste. Y yo siempre digo esto, yo le agrego al profesor de educación física, Richard, que estuvo conmigo la otra vez, a lo mejor podríamos invitar a Richard y sí, te voy a dar el dato. Es que es del Centro de Vida Saludable. Yo le agrego que tiene que ser algo que nos guste, un movimiento que nos guste. Nosotros no tenemos por qué tratar de hacer alguna cosa que no nos guste hacer. Entonces, si a uno no le gusta hacer esa gimnasia especialmente, y sobre todo ahora que está solo, porque a lo mejor antes a uno le gustaba ir a la gimnasia porque veía gente, porque se juntaba con gente, pero bailar, yo le bailo a la tele. Se ríen aquí de mí, yo le bailo a la tele, me pongo música y bailo a la tele. Y cualquier cosa que me guste. Si no es necesario hacer cosas que no nos gusten. A mí me gusta también, por ejemplo, me gustaba harto caminar. Caminar, pajareo y camino, pienso y camino. Me gusta muchísimo. Ahora con la pandemia no se puede, entonces empecé a buscar otra cosa que me gustaba y bailo en la tele. Carol, no, yo bailo si me pongo música y bailo. Cualquier cosa es mejor que nada, acuérdense. Y varias veces al día, eso me decía Richard, varias veces al día vale lo mismo que una vez larga. Entonces, si yo de repente me acuerdo y bailo 5 minutos y sigo haciendo lo que tengo que hacer y voy a otro lado y bailo otros 5 minutos, andamos. Ve, aquí estamos bailando. Poner música. Ya. Algunos signos que dicen que voy a necesitar comer de manera diferente. Para que ustedes sepan. Por ejemplo, si alguien en la familia nos dice que necesitamos ir a un nutricionista, o que estamos adelgazando, que estamos cambiando mucho, eso hay que escuchar. Si hemos perdido peso o ganado mucho peso en los últimos meses, entonces ahí tenemos que pensar qué estoy haciendo o buscar ayuda. Si uno se da cuenta solito que la ropa le queda así de repente, que la ropa le queda grande, le queda chica. Y si ha notado diferencias de apetito, si tiene mucha hambre o si anda con poca hambre. Eso, por ejemplo, en los últimos 3 meses. En caso de que esas cosas no pasen, nosotros tenemos que tratar de preguntar o preguntarnos a nosotros, y si ya es mucho, por ejemplo, si empezamos a bajar demasiado de peso, entonces tenemos que pedir ayuda. Ir al nutricionista o preguntar a alguien qué podemos hacer. ¿Cómo se tiene una alimentación balanceada? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que incluir en cada comida proteína. Por ejemplo, que son generalmente los lácteos o las legumbres o algún jamón de pavo, por ejemplo, o algún quesillo. Ojalá en cada comida. Consumir carbohidratos, que son los azúcares, los cereales que estábamos hablando, el cuáquer, la quinoa, los arroces, lo más integrales posible. Ahora, sí, cuando hay pérdida de apetito y uno no se siente bien, los cereales integrales tienden a ser más difíciles de digerir por razones obvias. Por eso es que porque tienen hay más que digerirle. El 8 ya pasa más rápido. Entonces ahí al revés, pues si hay personas, por ejemplo, que están un poco enfermas o que les cuesta alimentarse, quizás es mejor consumir cereales blancos. Consumir alimentos ricos en aceites y en grasa. El aceite, agregar los frutos secos. ¿Quién era que le ponía nueces al desayuno? Por ejemplo, esas cosas, tratar de irlos incorporando. Y si les gustan mejor, no tiene por qué no comerlo. Las ensaladas se alinean con aceite, siempre. Hay que irles poniendo aceite. De repente como que a uno se le ocurre que no tiene que ponerle aceite, y sí, el aceite crudo es necesario. Las frutas y verduras. Ojalá todos los días, en este caso le puse 5 ahí, pero en realidad para ustedes son 2 o 3.
lo más que se pueda, de todos colores. Aprovechar las frutas de estación. ¿Saben ustedes que las verduras y las frutas van perdiendo vitamina mientras más se alejan? Una fruta tiene más vitamina cuando está recién sacada del árbol. Y después ya cuando uno la compra ya ha perdido. Igual que, por ejemplo, las verduras, cuando, bueno, todo el viaje, el sol que les da, después uno abre, cierra el refrigerador, todo eso les hace perder vitamina. Entonces, tratar de consumir primero frutas y verduras de estación. En esta época, a mí no me gustan mucho, pero hay caqui, hay naranja. ¿Qué otra fruta de esta? Las granadas son de esta época. Los pepinos. Los pepinos. Los Kiwi pepinos. también. Los kiwi también, los kiwi. Bueno, todas esas cosas hay que tratar de preferir esas y no andar, además que son más caras, comiéndose, por ejemplo, además porque son importadas las que vienen, que están fuera. El otro día vi chirimoya, dije, ¿de dónde trajeron esta chirimoya? ¿Qué cosa? ¿A qué ver? Y por supuesto no estaban a 5 pesos. Pero un poco de uva todavía va quedando, o a lo mejor la uva, o yo soñé. No, si queda uva. Sí, sí queda. Sí, porque yo compré uva, por eso les digo. Soñé que era de la época. Frambuesa también queda. Ah, ya. Es que a veces hay cosas que como que tienen el invernadero y ahí aguantan más. Pero la idea es que no se alejen mucho las cosas. Me refiero a que no viajen demasiado, que tienen que ser, ojalá, cosas que hayan viajado poco. Lo mismo las verduras. Con la cuestión esto de la globalización, uno como que agarra de repente tendencias de otros lados. Por ejemplo, el zapallo es de esta época. Pero con esta cuestión del Halloween, los gringos, claro, pues, tienen el otoño en octubre, pues nosotros tenemos la primavera, entonces nosotros nada que ver con el zapallo en esa época. Entonces andamos comiendo unos zapallos raros que son como zapallos de verano. ¿Pero por qué? Porque si no es lo que nos corresponde. Yo también siempre eso, volver a esas cosas, a lo que hay. Miren aquí, la hidratación adecuada. Recomendación, 6 a 8 vasos o 3 litros al día. Más o menos cada 15 minutos un chaguito de agua. Salud. Salud. Este agua. Porque es importante. Primero, para que uno no se deshidrate, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Todas las secreciones se vuelven más densas cuando uno está deshidratado. Me refiero a la mucosidad, a todo lo que recubre los pulmones. Entonces también el hecho de estar hidratado favorece que uno elimine microorganismos, el famoso virus también. Y sobre todo si uno tiene fiebre, ahí tiene que tomar harta agua. ¿Cuáles son los signos de deshidratación? Bueno, la sed, pero cuando ya tenemos sed ya es harto. Fiebre, la orina de color oscuro, hay menor volumen de orina, la boca seca y uno se cansa y aumenta la confusión. Hay esta gente que de repente dice, uy, me duele la cabeza, y a veces es solamente porque no tomaba agua. O ando así como mal y es solamente porque no tomaba agua. Aquí les traje esta carta de las orinas. La orina esta carta de color de orina, miren qué lindo. La orina debiera estar lo más clara y lo más transparente posible. Es verdad que a veces no se ve bien porque entre que se diluye un poco con el agua, en el agua del baño, ¿cierto? Y entonces no se ve bien, pero ojalá saliera lo más transparente posible. Ya, si nosotros diluida en el agua la vemos oscura, sí, ya no estamos bien. Tenemos que tomar más agua. Oye, y lo otro... Sí, por favor. Que se evitan los malos olores también. También, porque se evitan los malos olores. Así que por eso es que hay que estar siempre tomando agüita. Y cuando yo aquí nos retamos, de repente veo que alguien va a hacer y no tirado y le miro y digo, oiga, tiene que tomar más agua. Porque uno ve el color ahí. Está malo esto. En la mañana es normal que salga un poco más oscura porque no se concentra. Pues, siempre en la mañana debiera salir como por ahí. Por el 4 o 5.
pero no mucho más. De hecho, ya 5 es bien oscura. ¿Por qué? Porque se concentra en la noche, porque uno no está tomando agua, entonces se concentra un poco. Pero ya después, durante el día, tiene que salir clarita. Una consulta. Sí. Yo tomo el agua de melisa con romero, voy variando a la hora de 11. Esas son mis agüitas a tomar durante el día, la hago 1 litro. ¿Tiene que ver un poco que salga la orina un poquito más amarilla o no? Porque la melisa me da el tono amarillo a la agüita. ¿Algo influye o no? Hay algunas cosas que colorean. Ya. No sé, pero en realidad no sé si la melisa colorea. Yo sé que, por ejemplo, hay varias que colorean rojo. Sí. Hay varias que colorean rojo y debiera ser, podría pasar que coloreara, porque hay pigmentos que pasan. Lo que pasa es que no sé específicamente qué pigmento tiene la melisa. La Pero sí hay melisa algunos que da pasan. un amarillo color al limón, la agüita, cuando se Sí. deja reposar. Entonces sí colorea. Sí, puede ser que esa coloree, pero también de repente puede hacer la prueba, o el día que no tome la mira. Ya. Pero sí hay algunas que colorean fuerte. Ya. Hay una que se llama la hierba de San Juan, que pone media verde, y la gente se asusta porque piensa que está botando quizás qué, y se pone así bien verde. Claro. Sí. Aquí, bueno, me sacó esa duda. Yo soy muy buena para esas agüitas porque mantengo en mi jardín toda esa agüita de esas flores. Encantan. Claro. No, yo mantengo eso. No tomo el café hace ya mucho tiempo por un problema que tuve al estómago. Así que esas son mis agüitas a tomar a las 11 al menos. Y todo el día, del litro que hago. Ya, Fantástico. Gracias. Miren, hay algunos, por ejemplo, esto es para contarles un poco del coronavirus. Se sabe que en algunos animales, algunos aditivos alimentarios defienden del coronavirus. Yo estaba en los naturales, pero para que ustedes sepan. Por ejemplo, hay unos cerdos que se infectaban con coronavirus, que no era el COVID-19, sí, era 8 coronavirus. Y en esos chanchos, el ácido fosfórico y el ácido cítrico que le ponían a la comida tenía un efecto anticoronavirus, les mataba. Lo mismo a unos embriones de pollo que también están infectados con otros coronavirus, sino con el COVID, no con el 19 que es el que nos tiene. La vitamina C aumentó la resistencia a la infección, o sea, los pollos eran más poderosos para defenderse del coronavirus, no de este sí, de otro. Y en unos ratones, porque las investigaciones se hacen generalmente en ratones, para evitar una encefalitis que se les produce, se usó algunos productos que son antioxidantes y que están en las frutas y en las verduras en general, que son los flavonoides, los fitoestrógenos y unos ácidos grasos que son los que están en los frutos secos. Y todos tienen esos efectos protectores de la célula. Así que, así como para darnos una idea de que sí los alimentos pueden tener un efecto en el sistema inmune y hacernos defender del coronavirus. Ya, y ahora pasamos. ¿Qué alimentos sí tienen efecto? Y que se sabe que debiéramos consumirlo y no debiéramos dejar de consumirlo. No ponerle mucho sí, porque todo es mucho es exceso, pero tienen que estar presentes en la dieta. Primero, todos los que tienen vitamina A. La vitamina A está en los rojos, en el zapallo, en la zanahoria, en los pimientos morrones. Y en general en los rojos. Las betarragas también tienen un montón de vitamina A. Tiene un conocido elemento antiinfeccioso. Si nosotros por alguna razón no podemos consumir vitamina A, por ejemplo, porque estamos enfermos, entonces hay alguna cosa que no podamos consumir, ahí hay que tomar vitaminas externas. Pero si no, con la dieta aguanta, sobre todo, por ejemplo, si uno se come de repente una ensalada de zanahoria, ya anda bien. Pero no hay que, como les digo, con la dieta, y si uno lo va consumiendo está bien. Pero, por ejemplo, hay gente que a veces se puede alimentar puro de arroz y de alguna carne blanda, por ejemplo, o muy molido, ahí hay que tomar extra. Las otras vitaminas que no son esenciales, y estas están más bien en las carnes y en las proteínas, son todas las vitaminas del complejo B.
la B12, la B6, la B2 y la B3. ¿Y eso qué es lo que hacen? Hacen que reducen la cantidad de microorganismos de COVID en el cuerpo. Esa es la vitamina B2, esta que está aquí, que está en la leche, en los pescados, en las carnes, en algunos cereales integrales, en el chocolate, en los huevos también están. La B3 tiene un efecto antiinflamatorio e inhibe la proliferación del COVID en los pulmones. Y ahí están las harinas de trigo integral, los orejones de melocotón, aquí eran los orejones de durazno, que la tiene bien concentrada. No, sí, me tocó orejones de durazno. Las almendras, el germen de trigo que yo les había hablado, el arroz integral. El hígado de vacuno tiene casi todo, pero lamentablemente el hígado tiene además otros productos que no son muy buenos, entonces porque tiene colesterol y tiene otras cuestiones que no es bueno consumir. Entonces por eso es verdad que tiene casi todas estas vitaminas y del complejo B no hay nada mejor, pero yo trato de no recomendarle mucho. El maní, el salvado de trigo, todas las vitaminas del complejo B, los pescados, el huevo, no hay que olvidarse de nada, hay que consumir un poco de todo. La famosa vitamina C. Y esto no hay que exagerar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces uno exagera y la vitamina C no tiene cómo, y uno exagera cuánto. Por ejemplo, esas cápsulas que tienen 1000 miligramos de vitamina C. ¿A dónde guardamos 1000 miligramos de vitamina C? En el fondo lo que estamos tomando es vitamina C para después excretarla por la orina, porque no tenemos dónde guardarla. Entonces hay que comer fruta y verdura mejor y con eso tenemos fuente natural y no gastamos en pastillas, a no ser que uno no pueda consumir fruta y verdura. La vitamina C evita la infección por el virus en general. Estimula la actividad de todos los anticuerpos que son los que van a defendernos de los virus. Aumentan la eliminación de los virus porque aumentan la cantidad de células que se los comen, que se los llevan. Aumenta la producción de todas las líneas del sistema inmune, las T, las B. Inactiva además el ARN y el ADN que usa el virus para proliferar, para reproducirse. El virus usa el ARN y el ADN y la vitamina C los inactiva. Eso es muy bueno. Y esto también pasa con el resfrío, pero el hecho de tomar de más no sirve. Hay que tener una cantidad y disminuye la acción de las citoquinas, que son las células que favorecen la inflamación. Por eso siempre hay que tener la vitamina C a buen resguardo. ¿Dónde está? En la fruta. Los morrones tienen un montón le puse una verdura porque hay gente que no le gusta mucho la fruta o no puede consumirla por la diabetes, que hay que estar con la cuestión. Entonces les puse, por ejemplo, el morrón tiene súper poco hidrato de carbono. Me encanta a mí el morrón. Tiene muy poco hidrato de carbono y además tiene vitamina C. Montserrat, sí. Montserrat, estos productos, por ejemplo, que están frigorizados, quiere decir que las vitaminas están más disminuidas. Sí. Pero, por ejemplo, la congelación los guarda mejor que la refrigeración. Ya. Okay. Pero en ese sentido es mejor de repente. ¿Por qué? Porque las congelaciones que son industriales son congelaciones rápidas. Yo no sé si ustedes han visto algunos, ponen las arvejas arriba de unas, o las arvejas o los productos en general, arriba de unas cuestiones que son unas placas congelantes. Entonces las tiran y la cuestión se congela, pero al instante. Entonces eso permite que el producto elimine menos agua y se pierdan menos vitaminas. Por eso es que las congelaciones industriales en ese caso son mejores. Ahora, siempre, igual que el ejercicio, algo es mejor que nada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos porotos verdes, ¿qué vamos a hacer con los porotos verdes? Los congelamos. Igual tienen vitamina y se conservan mejor en el freezer, en el congelado, que en el refrigerador, porque en el refrigerador le afecta harto la luz que entra y sale.
Los morrones no quedan buenos congelados porque pierden el... O sea, en industrial sí, pues porque eso, como les digo, no pierden el agua, pero en la casa no quedan buenos. Pero como sí, de repente si uno los cuece un poquitito, y ahí se fija incluso el color. Uno los pone 1 minuto, 2 minutos a hervir, y con eso se fija el color y ahí uno los congela. Y con eso, el hecho de que se fije el color es importante porque parte de las cosas que nos dicen cuánta vitamina tienen es el color. Entonces, mientras más el color esté vivo, es mejor. A ver, ¿qué pasa si no tenemos vitamina C? Hay mayor riesgo de enfermarnos y enfermarnos gravemente por infección. El hecho de tomar más vitamina C previene y permite tratar algunas infecciones respiratorias, por ejemplo, como la influenza. ¿Cuánta vitamina C? 300 miligramos reduce la gravedad de las enfermedades. 300 miligramos. Vayan a mirar las tabletas. Hay tabletas de 1000 miligramos y basta con 300, entonces el resto es para nada. Y si uno está comiendo normalmente, no tiene necesidad de más. Y hace poquito, porque bueno, antes no lo iban a hacer, 12 a 24 gramos logran activar los linfocitos, pero 12 a 24 gramos de vitamina C alimentaria, o sea, de naranja. Una naranja tiene como 300 miligramos de vitamina C. Ya sigo. La vitamina D. Ay, esta es la vitamina D. El problema de la vitamina D es que primero, creo que viene en la diapositiva de después, todos estamos deficientes en vitamina D en Chile. ¿Por qué? Porque vivimos en estas latitudes. Entonces el sol no nos da derecho y más encima no podemos tomar sol porque no tenemos capa de ozono. Entonces si tomamos sol, no achicharramos. Entonces el problema es que hoy día todos los chilenos estamos con problemas de vitamina D en general. Por eso es importante sacar la cabeza por la ventana, digo yo, una vez que yo no tengo balcón. Tomar en las horas de menos, que el sol está menos, no entre las 10 de la mañana y pero que ahora ahí se esconde. Pues. A ver, ahora en invierno podemos tomar sol en las horas que corresponden porque el sol no nos da directo. Pero en verano hay que tomar después de las 5 de la tarde, después de las 6. ¿Y por qué es importante? Porque activa la vitamina D. Y en este momento nuestro problema es que no activamos la vitamina D. La vitamina D está en los lácteos, pero en los lácteos con grasa. ¿Por qué? Porque viene en la grasa. Entonces la leche descremada no nos sirve a no ser que esté. Pero nos sirve el queso, que el queso sí tiene grasa. Nos sirve el huevo y nos sirven los pescados. ¿Qué hace la vitamina D? Normalmente ayuda al funcionamiento adecuado del sistema inmune. Mejora la activación de la forma activa de vitamina D. Modula la expresión de la enzima convertidora de angiotensina, que es la que disminuye la lesión pulmonar. Afecta a las células que atacan las células T y activa todo el sistema inmune porque activa las células linfocitarias. Hay que tratar de consumir y tratar de tomar solcito. Aquí está, ¿ves? Sin sol no se activa la melanina, que es la que hace que la vitamina D se active. Entonces hay que tomarlo. Y el sol tiene que dar aquí. Siempre digo yo, tiene que dar aquí. O sea, en el caso de la vitamina D, pero por la salud mental tiene que dar aquí el sol. Para que pongan la cara así. O sea, ¿tiene que dar directo en la cara? Para la salud mental, eso está bien demostrado. A uno tiene que darle la luz en la cara. Entonces uno tiene que abrir cortinas. Siempre digo yo, tiene que abrir cortinas, tiene que andar a oscura. Tiene que abrir cortinas, tiene que le dé la luz aquí. No es necesario que dé el sol directo, pero sí luz, para que uno no ande a oscuro. Montserrat, ¿y el sol se tiene que tomar, se puede tomar detrás del vidrio o tiene que ser abriendo la ventana? Sí, se puede tomar detrás del vidrio. Se puede tomar detrás del vidrio. De hecho, por ejemplo, aquí a la gente que todos viven en departamento,
Y a veces uno no tiene, por ejemplo, yo no tengo cómo salir. Pues puedo salir afuera, pero el patio no es mío. Entonces, por ejemplo, si a mí, por eso me cambié para acá cerca de la ventana, porque ahí me da la luz, me da el sol de repente, o un rato. Y eso es importante, que a uno le dé, por un montón de cosas. Ahora se habla que los chilenos y que la salud mental, parte de eso es eso, que estamos encerrados. Y ahora en invierno es peor. ¿Por qué? Porque oscurece temprano. Entonces uno a veces no tiene como hora de salir a ver la luz. Bueno, se sabe que la deficiencia de vitamina D hace que el virus afecte más. Por lo tanto, por eso también no hay que dejar de consumir. La vitamina E es la de los aceites y la de los frutos secos. Las castañas también tienen vitamina E, hablando de frutos de temporada, las castañas. Ah, qué bien. Sí. ¿Y qué lo que hacen? Es esencial también para el sistema inmunológico. Y se sabe que disminuye la posibilidad de que uno se infecte cuando uno consume vitamina E. La vitamina E está en los aceites en general, todos los aceites vegetales, los frutos secos, las almendras. Ahí aparece la palta, pero la palta no se puede comer. Está tan mala. No, los piñones no tienen menos grasa los piñones. O sea, ¿por qué? Porque la vitamina E es de aceite, viene en el aceite. Perfecto. Entonces los piñones tienen un poco menos grasa que las castañas. Las castañas tienen alto hidrato de carbono, pero también tienen un poquito más de grasa. Entonces las piñones tienen menos, igual tienen un poquitito, pero tienen más las castañas, y lo que tiene alta vitamina E son todos los frutos secos. Van a salir todos comiendo frutos secos. Ya, y ahora voy a pasar rapiditamente a los minerales. Los minerales que también son súper importantes, el zinc, el cobre en general. Está en las frutas y en las verduras, el zinc en los frutos secos, los rábanos, las almendras tienen montones de zinc, la soya tiene zinc. Así que a los que les gusta consumir soya, la soya para nosotros no nos hace, a quienes no debieran consumir tanta soya son los niños, pero los que ya nos desarrollamos completamente podemos consumir soya sin problema. La sal. La soya. Sí, pero la soya tiene mucha sal. Pero la salsa de soya, pero el resto no. Por ejemplo, esas bebidas de soya, o hay unos quesos, no sé si ahora se usan harto, unas cuestiones que son como unos quesos de soya, que se llama tofu. Sí. Ahí don Francisco pregunta que tienen más de 80 y que consumen vitamina D3, 800 miligramos mes por medio. Es una cantidad adecuada. Mes por medio, 800 miligramos, yo creo que está bien. Sí, yo creo que está bien. Y si no el primer signo que da el déficit de vitamina D es que uno se siente triste, que uno anda como depre. Entonces, si se siente bien, sí, por ejemplo, siente que de repente como que sobre todo en invierno, porque como en invierno es peor, porque hay menos luz, entonces a lo mejor habría que aumentar a todos los meses. Tampoco es cuestión de tomarse una todos los días, porque el exceso también es malo. Si todo tiene el equilibrio, el exceso de vitamina D también es malo. La otra vez nos pasó a nosotros que una persona no entendió bien y se empezó a tomar una todos los días, o día por medio. En vez de mes por medio era día por medio, y fue mucho. Entonces empezó con problemas, así como que se le olvidaban las cosas. A ver, todo eso justamente. Montserrat, no es mucho. Porque ve, don Francisco dice que se la toma 800 mes por medio. Y esta persona entendió mal y se la tomaba día por medio. Entonces, ¿qué pasó? Que fue mucho. Tomó mucho. Y cuando uno ya es mucho, tampoco es bueno. Pero por eso es cuando uno se da cuenta, cuando se empieza a sentir así como medio depre, que no tiene vitamina D.
El zinc, yo estaba hablando, el zinc está casi en todas las respuestas de las células que están incluidas en el sistema inmune. O sea, todas las reacciones llevan zinc. Entonces, por eso es que hay que consumir frutos secos y soya, que les decía que no les había nombrado, que también es interesante. Y el otro es el cobre. El cobre también está en los frutos secos, en las nueces. ¿Cómo se llaman? El otro día vi yo, a propósito, aquí en Chile, estas avellanas estas avellanas de la Nutella, la avellana americana que le dicen, que está aquí. Están las legumbres también, está harto en las legumbres. Y también es necesaria para que para que el organismo se defienda, el cobre. El hierro es el que está asociado a la anemia. El hierro está en las carnes en general. En las verduras hay, pero cuesta más absorberlo. Se absorbe muy poco el de las verduras, en cambio el de las carnes sí. Por eso es que hay que comer de vez en cuando también carne. No mucho, pero y ojalá baja en grasa. Y el hecho de que no esté afecta a la inmunidad, pero tampoco mucho. Este se conoce poco y es el selenio. El selenio también está en las legumbres, en la avena. Está de manera importante en la avena. ¿Y qué hace el selenio? Promueve también la respuesta de los anticuerpos. Puras vitaminas y minerales. Eso es lo que sabemos hoy día. ¿Qué pasa si nos enfermamos de COVID? La idea es que nosotros tengamos una dieta que sea variada y que, como yo les decía, que tenga un poquitito de todo. Y con eso nosotros mejoramos mejoramos, ¿cierto?, nuestra respuesta al virus. Entonces, mientras más variada y de todos los alimentos consumamos, es mejor para defendernos de la infección. ¿Qué problema puede provocar el virus? Se sabe hoy día que puede provocar que tengamos pérdida del gusto, entonces que uno no sienta bien los sabores porque hay problemas de olfato y la mayoría de los sabores entran por el olfato, no por la lengua. La lengua tiene alguno, el picante, el dulce, el salado, el amargo, pero el resto entran por el olfato, entonces ahí uno no lo siente especialmente. Fatiga, distemia, que se produce menos saliva, entonces nos cuesta. Y en ese caso hay que aumentar la cantidad de agua que uno consume. Por aquí están todas las alteraciones que provocan. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si uno tiene pérdida del apetito, tiene que consumir comida más húmeda, o sea, más molidas, que tengan más agüita. Más veces, pero menos grande las comidas. Entonces, en vez de comer 4 comidas al día, uno come unas 6, pero en pequeñas cantidades. Comer más lentamente. Comemos las proteínas primero y después consumimos los alimentos. Y evitar el líquido con la comida. ¿Por qué? Porque si no, uno se llena de agua y no de comida. Después, ¿qué pasa si se nos altera el gusto? O sea, si no podemos sentir bien los sabores. Tratar de primero ir añadiendo sabor a los alimentos después. Primero con sabor suave y después le vamos añadiendo, por ejemplo, algún condimento o algo así para sentirlo un poco más. Probar las comidas frías primero y después calientes, porque a veces calientes se sienten más. Lavar los dientes regularmente, usar utensilios plásticos. ¿Por qué? Porque a veces el utensilio de metal altera el sabor. Gloria, ¿tú querías decir algo? Tengo una duda porque hace años yo sabía de que no se puede comer la fruta después de almorzar, que había que comerla antes de comer la fruta. Pero eso, ¿sabes? A veces pasa que uno tiene problemas, por ejemplo, de flatulencia, de que a uno le cae mal y anda hinchado. Y en esos casos, efectivamente, si uno come la fruta antes, anda menos hinchado que si uno se la come después. Pero si uno no tiene problemas de hinchazones y de flatulencias, entonces se la puede comer a la hora que pueda o que quiera. No más. Lo mismo
hay veces en que, por ejemplo, uno restringe un poco la fruta por la diabetes. Entonces uno dice no se la coma muy tarde, porque así no la alcanza como a eliminar, a metabolizar. Pero si es, por ejemplo, si son frutas que no tienen muchos azúcares, por ejemplo, los arándanos o las frutillas, ahí sí se puede consumir después la cena. Pero como les digo, depende. Si uno se hincha, ahí. Y la serostomía, que es cuando uno no tiene saliva, ¿qué hay que hacer? Comida suave, agregar salsas para que sean más líquidas, comer caramelos o chicles para favorecer que uno genere saliva. Y enjuagar la lengua con agua. Si, por ejemplo, de repente se producen alteraciones de la voz, ahí hay que consultar con un especialista, porque a veces de tan seco que tiene uno como que empieza a hablar así, más ronco, y en ese caso hay que consultar con un especialista porque no está bien. ¿Alguno de ustedes tiene algún pariente o algún familiar que esté enfermo, que haya estado enfermo? Don Ezequiel, parece que ahí si quieren Sí. encender los micrófonos. ¿Enfermo de COVID? ¿No? Sí. ¿Don Francisco? No, Don no. Ezequiel. COVID No, no. Don don Ezequiel Ezequiel. está Hola. encendiendo el Sí. micrófono. Hola, hola, hola. Hola, don Ezequiel. ¿Y cómo le fue? O sea, ¿cómo lo pasó bien? Excelente, excelente la presentación, profe. Muchas gracias. Felicitaciones. Oye, no, yo tuve un sobrino que tuvo COVID cuando recién partió, esto en marzo del año pasado. Estuvo 45 días en la clínica entubado y hiper complicado, así que yo lo he vivido de cerca, por eso le tengo mucho respeto. Pero se salvó porque Dios es grande nomás. Y muchas veces uno no lo toma en cuenta, no lo considera porque no le ha pasado, pero yo, como digo, lo viví de cerca, así que sé lo que significa estar enfermo y seguramente tenía algunas patologías también que le afectaron mayormente, pero hiper complicado. Sí, por eso, porque preguntaba, porque generalmente a veces uno baja de peso y otras cosas, y ahí hay que tratar de hacer algunas cosas que lleven a recuperar el peso, sobre todo cuando uno estuvo mucho tiempo enfermo. Y Correcto. si no, mientras dura el proceso, hay que tomar mucha agua en esos días. No hay que forzarse a comer, sobre todo si uno tiene fiebre. Cuando uno tiene fiebre no hay que forzarse a comer, pero sí hidratarse y tomar agua. Comer Perfecto. lo que a uno se le durante esos días. Bueno, y si ya para la recuperación, sobre todo si ha sido muy fuerte, ahí hay que, por la mayoría de las veces es necesario suplementarse con vitaminas y tomar otras cosas. Como conclusión, comer de todo. Todos los alimentos son buenos y todos tienen vitaminas y nutrientes, sobre todo las frutas y verduras, sobre todo las legumbres, no olvidarse del aceite y empezar a comer los que no consumen. Yo no sé, bueno, esta era mi última diapositiva, y tomar agüita, que yo los veo a todos, así que los felicito que tomen agua y que se estén alimentando bien. ¿Sí? Una pregunta. Por favor. A nuestra edad es preferible tomar leche descremada o semidescremada. Descremada. A ver, yo tengo el problema de la vitamina D. ¿Por qué? Porque la leche descremada no tiene vitamina D. Entonces hay que tomarla de 8 lados. Entonces, y muchas veces los alimentos ricos en vitamina D, excepto el huevo, no son como muy accesibles, porque el salmón es caro y muchas veces el queso no está siempre. Pero si usted no tiene, si no hay problemas de peso, si no hay problemas de colesterol, que es raro ahora, y si uno no tiene ni una cosa, entonces tome leche semidescremada. Pero cuando hay problemas de colesterol y cuando hay problemas de peso, es mejor tomar descremada. Eso es más o menos. Muchas gracias.
Gracias a ti. Profesora, Sí. yo consumo 3 tipos de legumbres, no al mismo tiempo, por supuesto. Porotos variados, porque a veces unos son plomos, otros son blancos, otros con rayitas, garbanzo y lenteja. ¿Cuál de los 3 legumbres hace un mayor aporte al organismo? A ver, los 3 son súper buenos. Desde el punto de vista de la fibra, o sea, para ir al baño, el mejor es la lenteja, pero el poroto tiene un poquito más de proteína. Pero en realidad los 3 son buenos. El que tiene menos fibra, por lo tanto, además es más digestible para los que tienen problemas de que se hinchan y de flatulencia, es el garbanzo. Porque el garbanzo en general uno lo come pelado. Viene pelado cuando uno lo compra. Claro, y tiene la cáscara más. Sí. Entonces, por eso depende. Pero los 3 son buenos. Habría que consumir los mediterráneos, que son los que nos han enseñado acerca de la dieta de protección cardiovascular, comen casi puro garbanzo. Y lentejas por otros no comen. Somos nosotros a este lado del mundo los que comemos por otros. Y que también son súper buenos. Es que tenemos, sí, y tenemos de un montón de variedades y uno está... Y uno lo conoce, la gente conoce poco, pero es súper importante el comer hartas variedades porque todos como les decía yo, el color tiene mucho que ver con el tipo de vitamina, con el tipo de antioxidantes, de flavonoides. Entonces, si uno come de varios, se va nutriendo de varios. Poroto rojo, poroto negro, el blanco, el tórtola, el burro que le dice la gente. Hay unos rayaditos que le llaman pajaritos. Sí. También todos tienen nutrientes diferentes, entonces si uno puede irlos variando, está súper bien. Sí. Yo como de 3 plomitos blancos y rayados, porotos, y las lentejas y los garbanzos. Una semana hago uno tras otro y cocino y 2 o 3 veces por semana le los voy alternando. Sí, y 2 o 3 veces por semana, si ustedes pueden. Y nadie les alega en la casa, porque aquí alegan. Pero si nadie alega, 3 veces por semana. Lo voy alternando con distintas ensaladas. Así que gracias, profesora. Profe Montserrat, don Ezequiel pregunta, para las personas que no consumen carnes, ¿alguna vitamina que reemplace esto? A ver, en general la carne, el hecho de no consumir carnes afecta una sola vitamina, pero si uno toma lácteo o come huevo, no hay nada que no se reemplace por el resto. Si uno no come huevo ni lácteo, ahí hay la vitamina B12. Ese es el problema. Y la B12 ahí hay que inyectársela nomás, porque no hay ningún vegetal ni alimento que no sea de origen animal que la tenga. Pero si uno sí come huevo y toma leche, no hay problema. Y pescado, no hay problema. La señora Loreto preguntaba acá por qué había mencionado que la palta no era recomendable. No, sí es recomendable. Es súper recomendable. Lo que pasa es que cuando uno la compra barata está mala. O no como que raro. Y a 7.000 pesos. 7.000 pesos me están cobrando aquí. 7.000 pesos el kilo de palta. Aquí al frente de mi casa. Y yo no vivo así tan elegantemente. 7.000 pesos. ¿Cómo van a cobrar 7.000 pesos el kilo de palta? Entonces no, la verdad. Y hay otros, aceite de oliva, 8.000 en otro lado. Sí. 8.000. Mira, yo creo que uno podría pagar los 7.000 pesos, Montserrat. Pero ¿Me entiendes? El problema está que sale de muy mala. A mí me ha tocado botar casi todas las paltas a veces. Lo que ocurre es que nosotros producimos una palta muy rica, la cremosa, la Hass y otras paltitas. Pero a veces traen una peruana que es como aguachenta, que es de sabría, que no es el gusto de uno. O sea, es buena también si uno está acostumbrado a consumirla, pero como nosotros tenemos una plata tan rica, tan buena, pero tan carita, yo he dejado de consumir palta, bueno, desde antes que estuviera tan cara, porque leí un reportaje que para 1 kilo de palta se necesitan 350 litros de agua, por eso están los problemas de agua en el norte, que no hay pasto, los animales están raquíticos, en fin. Entonces, bueno, como digo yo,
con mis opciones no voy a cambiar al mundo, pero yo no dejar que el mundo me cambie a mí. Pienso yo que uno tiene que hacer pequeños gestos. A mí me encanta la naturaleza, me encantan los animales, y si por comer palta en el norte están afectando todo eso, no como palta. No, sí, está bien. Luz. Señora Luz. En Montserrat, Voy a dejar de compartir aquí. Yo por una cuestión práctica, como legumbres todas las semanas y las voy rotando entre lentejas, porotos y garbanzo. ¿Eso está correcto? A ver, otra vez, que justo estaba tratando de dejar de compartir y me volé. Que yo consumo, suponte, una semana consumo lentejas, otra semana consumo poroto, otra semana consumo garbanzo. ¿Eso está correcto? Sí. Sí. Ah, ya. Sí. Me refiero todos los días. Una semana, a ver, entonces puedo... Una semana completa, lentejas, suponte tú. Pero a ver, si todos los días eso me está diciendo, pero en la tarde come otra cosa. A ver, si vamos variando, sí. No. A ver, mal no está. Montserrat, es por una cuestión práctica, yo creo. Sí. Y yo, en realidad, a la hora de almuerzo, es lo que consumo a la hora de almuerzo, eso, pero en la tarde yo siempre me sirvo otra cosa. Me sirvo huevo con verdurita o un pedazo de carne con verduras, pero a mi legumbre también le pongo mucha verdura. No, sí, está bien. Sí, yo entiendo también porque uno no está cocinando todos los días, pero sí, pues, no, sí está bien. Ahora, siempre que las vaya variando. Siempre que las vaya variando. Sí. Profe Isis. Perdón, muchas gracias, Montserrat. Perdón, voy a interrumpir un poquitito, nada más. Es que me quiero despedir y no quiero salir de la sala sin despedirme de la profesora, porque tengo clase y tenía clase ya la corrí a las 4:15, entonces estoy más atrasada todavía. Pero le agradezco mucho la disposición y la excelente presentación y lo familiar y coloquial de su presentación. Así es que sigan aprovechándola nomás este ratito, haciéndole todas las preguntas. Muchas gracias, Montserrat, y estamos en contacto porque tú hablaste de otra persona y también tenemos considerado algún espacio de actividad física para que se haga un taller también en esta modalidad online para nuestro grupo de personas mayores. Así es que muchas gracias y un aplauso para ella, pero sigan nomás, yo me voy a retirar. Sería interesante. Gracias por invitarme. Gracias, Montserrat, y gracias. Las chiquillas se quedan contigo dirigiendo. Sí, hoy, y si tenemos que parar, paramos. Yo tengo hasta un ratito más y yo me entretengo, entonces, así que si hay que irse, nos vamos. Yo aquí, la última la fiesta, siempre, la última la fiesta. Ay, qué genial. Acá somos de tiro largo, así que si quieren aquí abrir su micrófono y preguntar, aquí están habilitados para que... Yo tengo, en un ratito más nomás tengo que ir a una reunión, pero tengo tiempo. Ya, súper. Siempre. Tienen que activar ahí los micrófonos en caso de que quieran hacer preguntitas, consultas. ¿Se llama María Purísima? Sí, pero como usted me conoce, linda. Mire, estoy pero feliz, encantada de todo, desde ahí, de la señorita Montserrat, de todo, y usted de la ciudad. Yo la amo tanto, a mis compañeras. Para mí, esto es ¿cómo decirle? Algo maravilloso para mí. Y yo la amo tanto a todas, me dan ustedes vida y doy las gracias por esto. Yo no sé si lo hago bien. Usted sabe que yo soy una persona que me cuesta cualquier cosa. Y ahora tengo problemas, mi niñita, es asunto de internet. Entonces aquí está mi nieto de Colombia, una nieta que trabaja, los niños que están online con las tareas. Y yo quiero estar con ustedes, pero a veces me da no sé qué, interrumpirle la clase y ahora le quité el celular al niño por el internet. ¿No? Para poder estar en la sesión. Sí, es que es muy importante esta sesión que estamos teniendo de alimentación saludable. Muchas gracias. Gracias a usted, señora María Purísima. Sí. Gracias, linda. Las amo mucho, mucho, mucho. Grabado? Ustedes son vida para mí. Sí, sea Luz. Disculpe. Parece que están grabando. Sí. Sí, está grabado. Ya. La van a compartir.
Sí, profe Montserrat, yo tengo una consulta. ¿Hay alguna relación como entre, porque mi mamá es adulta mayor, entonces tengo la duda ahí, ella fue operada de la vesícula, y habrán alguna relación ahí con los alimentos como lácteos o la harina integrales y eso, porque siempre después de la operación le empezaron a hacer mal, los lácteos y las... Sí, a ver, debieran hacerle más mal los lácteos, pero justo la vesícula biliar lo que guarda son líquidos que ayudan a la digestión, pero principalmente a la digestión de grasa. Por eso es que la gente que no tiene vesícula biliar a veces soporta menos las cantidades de grasa y después les caen mal. No especialmente con los cereales integrales, pero puede ser que ayude como a emulsificar o que haya quedado un poquitito delicada. Entonces no es raro. ¿Qué haría yo? En el caso de las grasas no las va a volver a digerir bien. Eso entonces tiene que ser lácteos descremados, cosas con poca grasa. Y también pasa así por la lactosa que mucho tiempo sin tomar leche, clásicamente, a uno se enfermó y estuvo sin tomar leche un rato, o estuvo con diarrea, y ahí ¿qué pasa? Pasa que la lactosa como que se va, porque se olvida que uno existe y se va. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que ir tomando de a poquito otra vez para que se acuerde otra vez la lactosa que tiene que hacer su función. Pero pasa harto esa cuestión de la lactosa y de que empiezan a no digerir bien la leche. Pero si a uno le gusta, si a uno no le gusta, no tiene por qué andarse obligando. Y hay otra forma de suplirla, pero si a uno le gusta, hay que estarla tomando y hay que volver a tomarla de a poquitito. Gracias. La señora Luz igual tiene una consulta. Montserrat, yo tomo leche semidescremada, estoy tomando leche semidescremada. Yo pensaba, como para bajar un poco la grasa, que yo me tomo un tazón. ¿Eso uno puede agregarle agua? Lo que pasa, sí, pero a mí no me gusta mucho. Si es por bajarle la grasa, entonces tomamos descremada. ¿Por qué no me gusta? Porque uno al agregarle agua no solo diluye la grasa, sino que también diluye las otros nutrientes y las otras proteínas. Entonces uno no se está tomando una taza de leche, se está tomando media. Ah, ya, ok. Entonces por eso como que si uno puede bajarle la grasa, mejor descremada. Ya, muchas gracias, Montserrat. Sí. Montserrat, una Sí, consulta. ¿Qué beneficio tiene para uno consumir el cranberry? Que yo compré un frasco porque me dijeron que era bueno, pero ¿en qué me ayuda ese cranberry? ¿El frasco de pastillas? Sí. Ay, en harto. El cranberry tiene antioxidantes, tiene flavonoides, por lo tanto mejora la salud cardiovascular un poco y sobre todo tiene alto efecto en las infecciones urinarias a repetición, a propósito de la vitamina C que tiene. Entonces es súper bueno el cranberry. No es necesario siempre la suplementación, uno puede comérselo, pero uno no encuentra porque el cranberry es como la grosella, que es una especie de frambuesa. Entonces, y aquí no hay tanto. Entonces, sí, y generalmente se la dan a las personas que han tenido infecciones urinarias a repetición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cuanto a los antioxidantes, el famoso maqui, que ahora ya no se encuentra en Chile, ¿lo han visto? ¿Por qué? Porque resulta que se lo están llevando para afuera porque el maqui era la locura de los antioxidantes. Exactamente. Tenía un montón de cuestiones, entonces lo agarraron y se lo llevaron para afuera. Y uno quedó así. Pero, entonces, sí, para los antioxidantes es mejor el maqui, pero para la infección urinaria es mejor el cranberry, las grosellas. La grosella. Gracias. Es un buen dato. Uno puede, aunque nunca haya tenido infecciones urinarias, ¿uno puede tomarlo también? Sí, pues, pero por eso le digo, si no es por la infección urinaria, es mejor los suplementos de maqui o comer el maqui así solito. Si uno tiene, ¿sabe? Yo encontré aquí al lado, un árbol de maqui que estaba ahí calladito. Nadie se daba cuenta porque se ve con la cuestión y un día cayó una cosa y la tomé y me di cuenta que era maqui. Así que si uno encuentra por ahí un arbolito, es mejor comerse eso que comprar el suplemento. Tiene su periodo de fruta, tiene su periodo que florece y da el fruto. Congelado aguanta harto. Nosotros hicimos, estoy hablando hace un montón de tiempo,
hicimos un estudio y lo congelamos y lo refrigeramos. Y congelado aguanta súper bien los antioxidantes. Y sobre todo si uno lo tiene recién sacado, si ustedes encuentran un arbolito por ahí y lo sacan y lo congelan al tiro, guarda muy bien. Ya. Hace un buen par de años, ya, unos 8 años, hicimos un estudio nosotros que publicamos y estaba. Así que lo digo porque lo hice yo misma en el laboratorio. Qué bueno. Profesora Montserrat, y me acordé de esto de los jugos de maqui y todo eso, y ahora se ha puesto como muy de moda las cosas de aloe vera. No sé qué tan buenos serán como para uno. La aloe vera, a mí me gusta la aloe vera, pero la aloe vera tiene altos factores cosméticos y para el intestino tienen la cuestión de que facilitan el tránsito intestinal. Sí. Entonces, para eso es bueno. El problema de la aloe vera es que tiene un compuesto que como que produce acostumbramiento. Entonces, si uno de repente lo deja de tomar, después no puede ir al baño. Entonces, ahora, mucho no hace. Que hay gente que como que se acostumbra a tomar la cuestión y después si lo deja de tomar no va. Pero es bueno, es súper buen hidratante. Entonces, si uno de repente toma como diluido y no solo, claro que solo es re mal. Es medio amargo. Sí. Amarguísimo. Sí. Acá afuera hay una planta aquí en el edificio y la gente viene a cortarlo de afuera, se meten para adentro a cortarlo. Y lo sacan así, dicen que lo aprietan y lo sacan. Sí, claro, tiene un gel y no sé qué proceso habrá que hacerle a ese gel porque debe tener algún procedimiento para poder extraerlo y hacerlo como para consumo. Claro, para consumo es amargo, entonces generalmente lo diluyen harto. Y hay unas cápsulas también que justamente las venden a propósito de mejorar el tránsito intestinal. Tendría otros factores, pero la verdad las cosas es que desde el punto de vista de antioxidantes y eso no tiene tanto como las otras cuestiones, como el maqui, como los arándanos, que también son buenos. El problema de los arándanos es que los asolean en las ferias. A mí me carga cuando los voy a comprar, pero los tienen asoleados, yo los quiero al tiro, porque yo sé que el sol los afecta, pues le afectan los antioxidantes cuando están cortados del árbol. Sí. Montserrat. Sí. ¿Qué recomiendas, según tú, qué recomiendas para el tránsito intestinal, para mejorarlo? A ver, en la mañana, es que depende. Aquí estamos grabando, estamos saliendo en alguna parte porque voy a hablar cochinamente. Sí, estamos en Facebook. Bueno, pero sí son cosas naturales, son cosas naturales. Hay dos cosas. Algo que nos afecta a todos los viejos. Uno es cuando uno como que no tiene y hace poco. Otro, y es que uno no lo puede sacar. Así como decía la tipa, esto uno como que lo lleva y uno se siente y no sale. Y ahí estamos, ya. Entonces son como cosas diferentes. El primero, que es como que uno no hace y hace unos conejos, así como de conejo, de cordero. Ahí hay varios problemas. Primero hay problemas de hidratación y los otros son problemas de fibra. Entonces para eso hay que comer avena, hay que comer frutas y verduras y hay que comer legumbres. Pero muchas veces las personas que hacen así es porque las otras cosas de repente les caen mal. Entonces ahí hay que buscar el equilibrio, por ejemplo, comer avena cocida, cereales integrales bien cocidos para que les sea más fácil, frutas y verduras cocidas para que sea la fibra pero que no sea difícil de digerir. Eso para las personas que sacan como conejo. Ya. Y el problema de que la mayoría de las personas que como que lo anda trayendo y no sale. Ese es un problema de hidratación del intestino, que cuando tiene suficiente agua, entonces uno mucho hace con pujar y no sale. Y el problema de ese es que después se va secando, mi amigo. Se va secando y peor cuesta sacarlo, porque después sale una piedra con mucho esfuerzo. Y en ese caso, claro, pues ahí molesta. Entonces, en ese caso, hay que tratar de hidratarse. Hidratación. Por ejemplo, en ese caso sirve la aloe vera, el aceite, el sencillo aceite. Entonces, uno con una cucharada de aceite o de chía, para eso sirve la chía. Esa chía remojada esa chía sirve. Los pescados, el salmón, el cuáquer, como digo, es para hacer volumen, pero el otro es para hidratarlo y para eso aceitito.
Y son cuestiones que uno hacía antes, que no sé si ustedes se acuerdan, mi abuelita, yo tenía una prima que que tenía algún tipo de problema motor, entonces como que se movía poco, y mi abuelita para que hiciera le daba un aceite en la mañana, una cucharada de aceite sí le ponía, y con eso andaba bien, y es precisamente eso lo que tiene que pasar, aceite, y a nadie se le ocurre porque uno siempre se pone a comer fibra y todo, y la mayoría de las veces no es cuestión de la cantidad, sino que es cuestión de que uno no lo puede soltar. Ya, y una vez, y eso por una parte, pero lo que sí yo no les recomiendo, porque ¿qué pasa? Que uno como no lo puede soltar se pone a tomar lactulosa, entonces ahí se sale todo, y uno pasa de la diarrea a la constipación, ese es más o menos el cuento. Eso no está bien, entonces uno debería tratar de regularse y organizarse para poder hacer las dos cosas. Y hay gente que naturalmente hace poco, y eso es normal también. Si uno no tiene que hacer todos los días, si no le molesta, si no le duele, si no lo anda trayendo así como en la cabeza, entonces es normal que uno no haga todos los días. Eso también tiene que tener claro uno. El problema es cuando a uno le molesta o le duele. Pero si uno sin dolor y sin molestia hace una vez cada 3 días, está bien. Como que a alguien se le ocurrió que uno tenía que hacer todos los días, si no es verdad, hay guagua que a puro pecho. O sea, lo que significa, no es más natural su alimentación, puro pecho, ¿qué más que eso? Hacen una vez cada 3 días. Entonces yo las veo, las mamás súper desesperadas, si es normal, es fisiológico, uno no tiene por qué andar haciendo así. Y una cosa les voy a decir, cuando uno come poco, uno no puede andar haciendo por montones. Para que tengan claro eso también. Uno hace según lo que come, si uno come poquito, ¿qué va a hacer? Eso. La consulta. Sea Luz Escobar. ¿Qué pasa con la hojita de Alejandría que dan para dar al cuerpo? Muchas gracias, Montserrat. Me pilló, a ver cuál es la hoja de Alejandría, la voy a mirar aquí, estoy con el computador aquí. A ver. La señora Elsa también tenía una duda, decía que su cuerpo producía colesterol, entonces ¿qué alimento ella podía ahí consumir? Ahí tiene que consumir ácido, tiene que consumir aceites de pescado. El aceite de pescado, la palta, los frutos secos, ahí le baja, pero sí. Hoja de Alejandría. Alejandría. La Alejandría, mire, todas estas hojas son más bien diuréticas que algunas son purgantes, como el liche que es purgante. Pero la verdad las cosas es que no la conozco. No la conozco bien, pero por ejemplo, a veces algunas, no sé si la hoja de Alejandría, pero otras hojas, lo que producen es que irritan el intestino y por eso se suelta. No sé si la hoja de Alejandría. Lo irritan como que entonces no es muy bueno, pero no sé si la hoja de Alejandría. Ah, ya. Gracias. Ya, ahora sí me tengo que ir. Sí, vamos a hacer la última consultita a la señora Luz y ahí nos podemos despedir. Ya, son 2 preguntas en realidad. ¿Cuánta leche debería tomar uno? 2 tazas. Diario. 2 tazas al día. 2 tazas o el equivalente, que es una porción de queso o de quesillo. O un yogur vale lo mismo. 2. Y lo otro, Montserrat, el aceite. A mí me habían dicho que a nuestra edad ya no era conveniente, a pesar que yo te escuché que era bueno. No, sí, hay que tomar aceite crudo, hay que tomar, hay que ponerle a las ensaladas porque tiene vitaminas. El crudo, obviamente cocido se pierde. Además del salteado, ese que uno siempre ocupa para el sofrito, ¿cierto?, de la comida, uno tiene que comer aceite crudo en las ensaladas. Y si uno, por ejemplo, a mí me gusta, como los españoles, echarle un poquito de aceite de oliva al pan, para no echarle mantequilla, igual es más sano, Oh, yo no tenía idea. Súper rico. Sí, súper rico. Sí. Ese es mejor. Pero es que ahora uno está en la casa, yo he comido ajo, que ni les digo, porque uno está en la casa y a quién le voy a parecer mal. Pero cuando uno va a trabajar no puede andar así. Es muy fuerte. ¿Esta clase se va a mandar como las otras que habíamos tenido? Sí, lo vamos a dejar grabado y les vamos a enviar después. Así que está todo grabado. Le agradecemos a la profesora, a la doctora Montserrat. Muchas gracias. Estuvo pero maravillosa. Y un aplauso. Chao. Un aplauso por virtuales. Igualmente, muchas gracias. Invítenme nomás.
Sí. Vamos a terminar también la transmisión ahí de Facebook, así que nos despedimos de las redes Chao, sociales. profe, que tengan Chao, buena chao, tarde. gracias. Bueno, chiquillos, nosotros vamos a enviarle cerrar. la próxima semana ya la fecha de la otra charla, de la otra convocatoria que vamos a tener. Sí. Ya. La Son verdad es que distintos no temas. sabemos. Sí, porque van a haber temas como hoy día de nutrición, otro día de ejercicio, y así vamos a ir variando los temas y van a haber una persona que va a exponer. Así que nos vamos a seguir encontrando. Así que estamos súper Gracias. contentos por eso.